La soberanía de Dios en la salvación. Vamos a abrir Efesios capítulo 1, versos 4 al 5. Esta es la carta a los Efesios. Éfeso, un lugar, era una ciudad con una población de griegos, romanos. No había mucho judío, pero la carta en sí va dirigida a gentiles, no judíos, no del pueblo de Israel, no descendientes de Abraham, no de la tradición, no circuncidados, como Pablo, ¿no? Entonces, Pablo escribe esta carta y se dirige a los de Éfeso. Primeramente leo esos versículos base. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Oremos. Señor santo y bendito, a ti sea toda la gloria, Señor. En esta hora, Señor, nos hemos reunido en tu nombre. Ayúdanos, Señor, para poder entender tu palabra y conocer tu obra poderosa y redentora, Señor, que llevaste a cabo en tu soberanía, Señor. Doblega nuestras vidas, Señor, que caiga el orgullo y que caiga toda falsa religión, Señor. Todo mérito. Nosotros no tenemos nada, Señor. Nosotros no tenemos nada. Tú eres el que hace todas las cosas, Señor. Te damos gracias. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces leemos desde el 3, por favor. Versículo 3 en adelante. Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y esto solamente lo puede lograr el sacrificio de Cristo Jesús. Usted un día, usted y yo vamos a estar delante de un Dios santo. Wow, delante de un Dios santo y justo un día, y no vamos a poder estar delante de él sin Cristo. Pero un día vamos a estar delante de él. Pero necesitamos observar bien, minuciosamente el pasaje. Empieza Pablo diciendo que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y me llama mucho la atención que Pablo, todo lo que empieza a hablar es Él, en Cristo, Él hizo su voluntad, nos escogió, nos predestinó, Él. ¿Qué tuvo que pasar para que tú y yo fuéramos bendecidos con toda bendición espiritual? Pues vamos a seguir leyendo. En Cristo, según nos escogió, versículo 4, en Él antes de la fundación del mundo, ni siquiera habíamos hecho lo bueno o lo malo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de la voluntad de ¿quién? Según el puro afecto de su voluntad. Hermano, tú y yo no estábamos buscando a Dios. Dice la Biblia que tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Quiero que imaginemos un momento esta ilustración.
Hay 3 hombres en el mar, muy lejos de la orilla. 3 hombres. Uno de ellos está nadando, apenas puede nadar, pero trae un chaleco salvavidas. Y a él solo le hace falta que le arrojen una cuerda para él agarrarla. Hay otro hombre que está inconsciente, pero sigue vivo y ya no puede nadar casi. A él necesita que alguien se meta por él y le dé reanimación, ¿no? Pero hay un tercer hombre que ya tiene muerto hace 3 días en el fondo del mar. A veces creemos que nuestra salvación es como la del primer hombre, que Dios es quien te arroja una cuerda para que tú te agarres de esa cuerda y entonces poder ser salvo. Pero la escritura dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, hermano. Y un muerto no puede mirar, un muerto no puede tomar decisiones, un muerto no puede huir, no puede nadar para salir del mar, del agua. No es como que este tercer hombre que estaba en el fondo del mar hace 3 días muerto, no es como que un día dijo, bueno, ya estuvo bueno de estar aquí, ¿no? Me salgo y pido ayuda, pido socorro. Un muerto no puede hacer nada por sí solo. Un muerto es un muerto, está ahí, no ve, no oye, no decide, no camina. Está perdido. Pablo dice desde el capítulo 1 y versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y continúa a través de todo el capítulo 1, pasando por el 4, el 5, y nótese que se repiten estas palabras en el capítulo 4. Nos escogió, predestinados y por el puro afecto de su voluntad. Versículo 6 dice, para alabanza de su gracia, con la cual Él nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Otra vez, de Él, de su gracia, según las riquezas de Él. Versículo 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Wow, o sea, recibimos herencia, fuimos escogidos, nos predestinó para que fuésemos hijos de Él, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Wow. Y todavía Pablo continúa en todo el capítulo, versículo 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Y la palabra predestinados es destinar anticipadamente a alguien o algo para un fin determinado. Desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó. Dice el versículo 11, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, otra vez, según el designio de su voluntad. Pablo enfatiza y deja bien claro que todo es de Él, por Él y para Él, y Él es el que hace. Continuamos leyendo en el versículo 12. A fin, porque todo tiene un fin, todo tiene un porqué y un para qué, ¿no? Y todo viene de Él, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y ahora aquí Pablo se dirige a los de la carta, a los gentiles. Por eso hace esta división. Nosotros primeramente los que esperábamos en Cristo, nosotros los judíos.
Y mira lo que dice el versículo siguiente, 13. En él también vosotros, ustedes, gentiles, los de Éfeso, ¿no? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Wow. Ahí vemos la Trinidad desde el principio. El Padre nos bendijo, el Padre nos escogió, el Hijo nos redimió y el Espíritu Santo nos sella. Wow, hasta que Él venga. Gloria a Dios. La Trinidad en la salvación, ¿no? El Espíritu Santo de la promesa. Pero aquí vemos algo. Bueno, entonces yo oí el evangelio y yo creí el evangelio. Pero ¿cómo creíste sin que Dios se te haya revelado? ¿Cómo supiste que eras pecador? ¿Cómo supiste tu necesidad urgente de un Salvador? ¿Cómo fue que viniste a los pies de Cristo? ¿Cómo? Sin que antes Él se haya revelado a tu vida. Porque la carta de Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En 1 Corintios 1, 21, dice que Dios determinó salvar por la locura de la predicación para llegar a las ovejas que un día van a oír su voz y le van a seguir. Porque hay muchos que no son de Él y no le van a seguir. Entonces, ni siquiera la fe y el oír viene de nosotros, sino que primeramente Él hace un milagro y resucita a esa persona que está muerta en sus delitos y pecados para que ahora pueda ver, pueda oír, pueda percibir y pueda ahora sí elegir libremente por Dios. Porque tenemos libre albedrío, pero también dice la Escritura que somos esclavos del pecado. Entonces, tu decisión y tu voluntad siempre está inclinada a la maldad. Tiene que haber un milagro, la intervención de Dios en el corazón del hombre, donde está el problema, para que pueda venir a Él. Todo es de Él, todo viene de Él. No habías hecho lo bueno o lo malo, y el Señor dice que Él los escogió, Él los predestinó por el puro afecto de su voluntad. Y continúa Pablo diciendo: yo deseo que ustedes crezcan en el conocimiento del Señor, que sepan cuáles son las riquezas de su bondad para con nosotros los que creemos. Este mismo poder que actuó en Cristo Jesús, resucitando de los muertos, etcétera, etcétera, empieza a describir el poderío, magnificar al Señor, y llegamos al capítulo 2, versículo 1. Y este mismo Jesús, el que le acabo de describir, este poder, este Señor, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Les dice Pablo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al espíritu, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, otra vez, gentiles y ahora nosotros judíos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Hermanos, si hoy estamos aquí nosotros, es porque Dios ha puesto el deseo, es porque Dios te ha dado vida, es porque Dios ha abierto tus ojos, no es porque
éramos más buenos que otros. No es porque teníamos mejor mérito. No podemos pensar, bueno, Dios sabe cómo soy yo, Dios sabe mi corazón, Él sabe que yo todo bien, yo creo por eso Dios me benefició, ¿no? Nada de eso. Eras un muerto. Versículo 4 del capítulo 2. Después de Pablo decir, ustedes estaban muertos, estaban en pecado, estaban en aquella vida. Y de repente, versículo 4, pero Dios, otra vez, que es rico en misericordia. O dice, porque Dios los vio y Dios decidió que merecían algún beneficio. No, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por su gran amor con que nos amó. En la carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice que Él nos amó primero. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Jesús en alguna ocasión le dijo a sus discípulos, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Oh, gloria a Dios. Pablo no estaba buscando a Jesús. De hecho, estaba persiguiendo a la iglesia. Porque decía que los cristianos eran una secta que había que erradicar. Sin embargo, un día se le apareció Jesús. Cayó del caballo y de ahí, a partir de ahí, todo cambió. Y lo vemos al transcurso de toda la Biblia. Adán no buscó a Dios cuando pecó, se escondió de Dios en el huerto. Se escondió de Dios Adán. Y Dios fue el que bajó a buscarlo y dijo, ¿dónde estás tú? Abraham no estaba buscando a Dios, de una familia idólatra, viviendo su vida, y de repente Dios le habla. Deja tu tierra, tu parentela, etcétera, y llevó a cabo lo que él se propuso, Dios. Moisés no estaba buscando a Dios, de hecho era un fugitivo, asesino de Egipto. Sin embargo, un día Dios se le aparece en una zarza ardiendo. Wow. Y podemos continuar. Jeremías, que era un niño, no estaba buscando a Dios. Sin embargo, Dios le dice, yo desde el vientre de tu madre te di por profeta. La predestinación, la gloria de Dios, el poderío y la soberanía de Dios en toda la escritura. Jonás, que no quería obedecer el plan de Dios y al final terminó haciendo lo que Dios determinó que iba a hacer. Se lo tragó un pez, lo echaron de un barco, agarró sombra en una planta que, pues, por la soberanía de Dios, un gusanito hizo que se pudriera. O sea, el gusanito obedecía a Dios y Jonás no quiso obedecer a Dios. Todo se movió conforme a su propósito y su voluntad. Y Jonás al final del libro dice, la salvación pertenece al Señor. Los pescadores en el Nuevo Testamento que no estaban buscando a Dios ni a Cristo, sin embargo, un día Jesús se les aparece y les dice, vengan y yo los haré pescadores de hombres. Más tarde fueron sus discípulos. Nosotros no tenemos ningún mérito, ni siquiera decir, yo elegí a Dios, yo busqué a Dios, yo recibí, yo acepté a Dios. ¿Cómo? Sin que antes Él se te revelara. Y juntamente el versículo 6 de Efesios, capítulo 2.
Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Pablo está diciendo, así como Cristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios, es como una garantía de que lo mismo va a suceder con nosotros. Pablo en ningún momento en todo el capítulo 1 dijo, bueno, puede ser, quizás, bueno, el plan de Dios es que se salven todos sus escogidos, pero pues no sé, puede ser que uno por ahí se resbale. El que verdaderamente ha nacido de nuevo, el que verdaderamente es una oveja de Él, puede caer en el fango, pero no se va a quedar en el fango, porque el fango pertenece a los cerdos, no a las ovejas. La naturaleza de la oveja es oír a su dueño, a su pastor, y andar tras de él, comer pasto. Entonces, aunque una oveja se pierda temporalmente, puede alejarse, caer, resbalar, etcétera. Al final, Dios, Jesús, el buen pastor, va a traer esa oveja de vuelta, porque son de Él. Porque son de Él. La soberanía de Dios en todo el plan de la salvación. Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículos 27. Vamos a ver. Dijo que todo lo que el Padre me da vendrá a mí. O sea, lo que el Padre me dio son ovejas seleccionadas por el Padre y dadas al Hijo, y el Hijo no va a perder ninguna de ellas. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Perdón, era 37 al 39. Hermano, ¿tú crees que Dios puede ser frustrado? ¿Tú crees que Dios puede fracasar? ¿Tú crees que Dios determinó hacer algo y alguien le va a estorbar y no va a poder lograr salvar a aquellos que Él predestinó? Y bien sabemos que no todos van a venir a Él, pero no es que Él haya fracasado. Mis ovejas oyen mi voz. Dice aquí, este pasaje dice, y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierdan yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús está diciendo, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y tú crees que Jesús no va a poder lograr hacer la voluntad de su Padre? En 2 ocasiones en el Nuevo Testamento, los apóstoles, los discípulos testificaron que escucharon una voz del cielo decir, este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Jesús obviamente Obviamente Jesús siempre cumplió con la voluntad del Padre y lo que tenía que hacer y determinó hacer, Él vino y lo hizo. Todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Mi misión es resucitar las ovejas que Él me dio. Y vamos a San Juan capítulo 10. Perdón que somos muchos versículos, ¿verdad? 10, 27 al 30. Y si quieres un versículo antes, en esta batalla aguerrida de judíos contra Jesús, de cuestionarlo, de seguirlo, de observarlo y estar sospechando de él, Jesús, hablando con ellos, les dijo, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, el versículo siguiente, mis ovejas oyen mi voz.
y me siguen y yo las conozco. Y yo les doy vida eterna. Yo les daré vida eterna. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Wow. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces, ahorita que está la serie esta que está predicando el apóstol del nuevo nacimiento, que empezó el domingo pasado y no sé si tal vez este domingo continúe. Vamos a aprender más acerca de examinarnos para que escudriñemos si verdaderamente estamos en la fe. ¿Eres de sus ovejas? ¿Te duele el pecado? ¿Te angustia? ¿Te pone triste? Cuando escuchas su palabra, corres en arrepentimiento porque te das cuenta de que te está hablando y te está corrigiendo. O puedes vivir a gusto, ¿no? Sin vivir a gusto en el pecado o apartado de Dios y no hay ninguna emoción dentro de ti. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Gloria a Dios. Entonces el Señor determinó algo y desde el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27. Él nos dará. Desde el Antiguo Testamento Dios había determinado que Él pondría un nuevo corazón, porque es lo mismo que Jesús cuando predicó y se dirigió a los fariseos diciendo que tenían un corazón lleno de muerte y que el problema del hombre está en el corazón, que de ahí vienen los homicidios, las borracheras, las idolatrías, etcétera. Pues Dios promete en Ezequiel: os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esa es una persona regenerada, una persona a la cual el Señor le ha dado el nuevo nacimiento, le ha abierto los ojos. Un nuevo corazón. En Deuteronomio 36, Él hará. Otra vez, Él hará, yo haré. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Como Pablo dijo, la verdadera circuncisión es la del corazón. Tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón. Hermano, ¿ves estos frutos en tu vida? Continuamos. Y con toda tu alma a fin de que vivas. Él es el que hará y Él ha determinado hacer todas las cosas. Por eso el creyente puede descansar en el Señor y confiar y no angustiarse por su salvación. Claro que Dios pone en ti el deseo de amarlo, de obedecer, de vivir cada vez más en santidad y no en el mundo, porque empiezas a notar que no amas las cosas del mundo. Te entra una angustia santa que corres a Cristo y dices: Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Ayúdame a despojarme del orgullo del viejo hombre. Señor, quita toda vanidad. Dios está tratando con el corazón de los creyentes de aquí hasta que Él venga. Ok, entonces Jehová cumplirá su propósito en mí, dijo el salmista. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre.
Entonces, ahora entendemos cómo es que Pablo desde el capítulo 1, otra vez, Efesios, por favor, dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Tuviste que hacer algo tú para ser bendecido? Como en el antiguo pacto, que en el antiguo pacto era, tú haces, yo te bendigo. Tú desobedeces, te maldigo. Pero hoy a nuestra cuenta está puesta la obediencia de Jesús. Este es el nuevo pacto. No tienes que buscar agradar o ganarte el favor de Dios. Por supuesto que Él pone en nosotros el querer como el hacer, pero es muy delgada la línea entre mi actitud es obedecer a Dios porque amo y quiero, deseo de Él, necesito de su palabra y por eso leo la Biblia. Tengo que leer la Biblia porque pues de esta forma yo estoy más cerca de Dios. Esa es lo que le llamaría una actitud legalista, ¿no? Yo hago, por tanto yo tengo y yo merezco. Yo me levanto muy temprano, disciplinadamente. Justo los fariseos hacían muchas tradiciones, pero no había un corazón regenerado. En la carta a los Filipenses, Pablo les dice, el que empezó la buena obra en ustedes la va a terminar. El que empezó la buena obra en ti, en mí, aunque por el momento tú digas, oye, espérame, yo no estoy tan como yo creo que debería de estar. Por supuesto, hermano, nosotros vamos a luchar contra el pecado. No tenemos un cuerpo glorificado todavía. Pero mira lo que dice Romanos, capítulo 11, versículo 29. Si Él te llamó, te escogió, te predestinó para que fueses santo, para que fueras un hijo de Dios, según el puro afecto de su voluntad. Ese llamado es irrevocable. Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Gloria a Dios. Depende del hombre. La salvación está en manos de un hombre imperfecto. ¿Crees que Dios va a hacer algo como eso? Vamos a Romanos capítulo 8 y este es el último versículo que vamos a citar. Capítulo 8, versículos 30 al 34. Mira lo que dice de nuevo. Vemos una predestinación, elección. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ni siquiera habla en futuro o así, habla en pasado y dice, esto ya sucedió, esto está determinado. Estos son los decretos reales y verdaderos, no lo que nosotros nos inventamos. Nosotros debemos proclamar esta palabra que es legítima palabra de Dios. Observemos otra vez. A los que predestinó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y continúa Pablo para asegurarse de que las personas que estaban leyendo entendieran, les quedara bien claro, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? En el versículo 34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Como una oración y una petición del Señor va a caer al suelo. Él es el que está intercediendo por nosotros a la diestra de Dios. Como cuando oró por sus discípulos en el capítulo 17 de Juan. Señor, guarda a los que sean uno. Yo los guardé, ninguno se perdió. Y no te pido solamente por ellos, sino por los que han de creer. Mira lo que dice el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Si Dios es el que te justificó, te seleccionó, te predestinó, te limpió, tú no lo estabas buscando a Él. Éramos enemigos de Dios. Wow. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pablo dice. Y da una lista. Tribulación, angustia, peligro, espada. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice Pablo. Versículos 38 y 39. Después de esa lista y de posibilidades y etcétera, Pablo todavía termina el discurso diciendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Eres tú una cosa creada? Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La soberanía de Dios en la salvación. ¿Por qué la soberanía? Porque Él es todopoderoso. Él desde antes de la fundación del mundo seleccionó, predestinó, justificó y glorificó, como vimos en Pablo, en Romanos. Dios es soberano y Dios no puede ser frustrado. Si Él determinó algo y la Escritura dice ya en pasado, Él nos justificó, Él nos glorificó. ¿Qué nos separará del amor de Cristo si no escatimó ni su propio Hijo para que tú y yo pudiéramos ser libres del pecado y de la condenación, de la ira de Él? La ira de Dios estaba sobre nosotros. Y fue Jesús quien cargó con esa maldad y esa culpa en sus hombros. Fue a la cruz, derramó su sangre, llevó a cabo la tarea que Él tenía predeterminado hacer. Y está sentado a la diestra de Dios. Bendito sea su nombre. En ningún momento se mete la mano del hombre aquí. En ningún momento se involucra la voluntad del hombre, si quiere, si no quiere, pues la oveja quiere. El que es oveja quiere, desea. El que es oveja tiene temor, reverencia. El que es oveja cada vez más va a ir siendo santificado progresivamente porque Dios está haciendo una obra y Dios pone el querer como el hacer en nosotros. Bendito sea su nombre. Entonces, yo soy, dice el Señor, el que hace. Mira lo que dice en Salmo 135:6. Perdón, pero tengo que extenderme un poquito más, ¿eh?
Es muy temprano. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares, en todos los abismos, hasta allá, hasta donde nosotros estábamos, en lo más podrido y de hasta allá, hasta todos los abismos. También proclamó esto Nabucodonosor en Daniel 4:35, cuando reconoció el poderío, la majestad y soberanía de Dios. Dice: todos los habitantes en la tierra son considerados como nada, porque delante de Dios nadie puede estorbar. Y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Wow. Wow. Esto es maravilloso. Entonces la voluntad del Señor es que tú seas salvo, que tú seas santo, presentado sin mancha. La voluntad del Señor es que Jesús no pierda ninguno. Y Él es el buen pastor. Si vemos el libro de los reyes, todos los reyes, hubo uno que otro más o menos, pero al final del libro de Reyes te das cuenta y te lleva a reflexionar: el rey que necesitamos es Jesús. La soberanía del Señor en la salvación. La salvación pertenece al Señor de principio a fin. Él determinó una cosa y esa cosa se va a llevar a cabo en cada uno de nosotros. Por eso podemos vivir piadosamente de una manera santa, tranquilos, gozosos, deleitarnos en su salvación. Si esto te hace o te lleva, te mueve a pensar: bueno, Dios ya hizo, yo que me preocupa, entonces, ¿por qué tengo que vivir en santidad, etcétera? Examínate, porque yo no creo que esas sean ideas de una oveja. Y si te das cuenta de que, no sé, corre a Cristo, el día de salvación es hoy. En la carta de Juan dice el apóstol: y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Rindámonos a Él, vivamos una vida de arrepentimiento y fe, en arrepentimiento y fe. Escudriñemos nuestro corazón, examinémonos, vivamos para la gloria del Señor, en obediencia gocémonos, porque Él hará, Él hizo, Él está haciendo. La salvación está en sus manos, no en las nuestras. Bendito sea su nombre, y este mensaje tiene que ser proclamado porque Él determinó salvar a los pecadores por la locura de la predicación. La salvación es del Señor. Tengo una canción ahí para que nos pongamos a adorar, una canción que exalta y magnifica la soberanía de Dios. Es preciosa, me gusta mucho y creo que es muy buena para que la usemos ahorita. Entonces oramos, nos ponemos de pie. Obviamente la intención del mensaje es que el cristiano sea lleno de aliento, que el creyente descanse en la soberanía de Dios, que no esté angustiado y que nos acerquemos más al Señor en gozo, en alegría, etc. Okay. Déjame orar. Bendito Dios, te adoramos. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor. Gracias, Señor, por tu gracia y tu verdad, Señor, que nos has revelado. Te has revelado a quien tú quieres y haces todo lo que tú quieres, Señor. Oh, gracias, Señor, te pedimos, bendito Dios,
que nos lleves cada vez más a tu verdad, Señor, porque queremos verte, queremos conocerte, Señor, a ti. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, deseamos, Señor, palabra y tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu poder. Gracias, Señor, porque estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta que tú vengas, Señor. Gracias, bendito Dios. A ti sea toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. Gracias, Señor. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Gracias, Señor. Nadie es como Él, oh gran Dios, eres el Dios y adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, Gracias, Señor. exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Gracias, Señor. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Wow. Bendito sea su nombre. Hacia la gloria. A Él sea la gloria
Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Bueno, entonces por mi parte es todo.